Ahí estamos. Buenas, buenas. Bueno, ¿arrancamos, quieren? Por si después tenemos que dejar el aula con puntualidad. Cuéntenme qué dudas, qué preguntas, qué necesitan revisar. Cambié la vista para ver cuántas son. Ahí está. Como quieras, Marina, desmuteate si total somos pocos. Si somos 100, te digo, escribí, pero... Hola, ¿cómo van todas? Hola. Hola. Bueno, yo, por ahí no sé si está bien. Viste que había unos chupetes que mostraban que eran como los anatómicos, que eran los más recomendados dentro de lo que se pueden utilizar. Teniendo en cuenta si la lactancia ya está establecida y demás, ¿cuál es el formato de, si una mamá me pregunta, porque suele pasar que ciertas mamás tienen como esa duda de cuál le doy? Como hay varias formas de anatómico, está como el anatómico, la puntita para arriba, el anatómico como más achatadito y anchito, y no sé si había algún otro más. ¿Cuál sería como más apto para que deforme un poco menos el paladar? En realidad lo de la deformación del paladar tiene que ver fundamentalmente con la prolongación del uso, ¿sí? O sea, si un bebé es exclusivamente amamantado y además usa chupete, la mayor parte del tiempo el estímulo que recibe el paladar es el estímulo del pecho, porque probablemente el bebé pase, salvo que lo usara todo el tiempo, muchos más minutos succionando el pecho que succionando el chupete. Entonces no va a tener un impacto tan profundo sobre la forma del paladar, salvo que su uso se prolongara más allá del 1 año y medio, 2 años, que es cuando se recomienda retirarlo justamente para evitar eso, ¿sí? Porque ya ahí el estímulo, digamos, de succión, si el bebé sigue amamantando, sigue estando, pero ya no tiene, digamos, el mismo efecto que en etapas anteriores donde la lactancia era la mayor parte de la alimentación. Así como el chupete puede dejar una indentación en el paladar, también podría hacerlo el dedo, en los chiquitines que se chupan el dedo con mucha intensidad. Entonces, a ver, no hay tanto conocimiento como para que yo pueda decirte con un fundamento claro y profundo por qué un tipo de chupete anatómico y no otro, ¿sí? Yo preferiría, desde mí, cuanto más chato, mejor. Me ha pasado de intercambiar con pediatras que dicen a mí el chupete anatómico no me gusta y me gusta más el que tiene la bolita, porque el de la bolita, el que tiene, viste, la punta como redonda, porque la punta redonda empuja la lengua más abajo, y el anatómico tiende a exacerbar un movimiento de la lengua que va como de atrás para adelante. Pero la recomendación del ministerio es que sean en lo posible chupetes anatómicos cuando son bebés muy chiquititos de una pieza. Pero no creo que el impacto sobre el paladar tenga que ver con la variedad, digamos, dentro de la forma anatómica del chupete, sino con la prolongación de su uso, ¿sí? Ahí te me corriste, Marina. Ahí estás acá. ¿Sí? Es raro que la gente te pregunte, a mí no me pasa con mucha frecuencia que la gente me pregunte qué tipo de chupete usar, porque en general te asocian con la lactancia. Yo por ahí porque, bueno, Pero está bueno saber y tener por lo menos alguna yo estuve respuesta. bastante tiempo en neo, más allá de que mi nene usa chupete porque, bueno, fue prematuro extremo y, bueno, se lo dieron en la neo para el estímulo de succión y demás. En la neo se generó esa duda porque un pediatra
aconseja, o sea, un neonatólogo, perdón, un pediatra, aconsejaba un formato y otro aconsejaba otro, y siempre a mí me quedó como esa duda de cuál era no por mí, porque mi hijo ya se estableció su chupete y su nivel de estrés hace que ya tiene 2 años, o sea, lo tengo que sacar, pero el nivel de estrés que maneja él es otro que el de cualquier nene. Entonces, independientemente del mío, más allá de mi experiencia, lo pregunto porque sé que es algo que las mamás por ahí en un aneo se preguntan, y realmente siempre me quedó esa duda, y cuando estuve revisando la clase, que en la 1 creo que fue, del módulo se presentó, presté atención y me lo anoté porque dije, no me lo quiero olvidar, porque si algún día me toca estar adentro de un aneo, quiero saber qué decirle a la mamá. Y es que no hay mucha, la verdad es que yo no recuerdo haber leído muchos trabajos que hablen sobre la diferencia de un chupete y el otro y el impacto que pueda tener, porque en realidad me parece que más relevante que la forma del chupete es cómo lo uses, ¿no? Vos adentro del aneo podés usar el chupete como parte de un plan de estimulación de la succión, o podés usarlo arbitrariamente para calmar al bebé, o sobre todo en las neos que no tienen una política de ingreso irrestricto, donde no se practica el contacto piel a piel, y demás. Es más probable que el uso sea más intensivo y con muchas funciones. Ahora, cuando vos lo usás dentro de un plan que te permite ir evaluando la evolución de la succión, ¿sí? Primero de la succión no nutritiva y después de la succión nutritiva, no creo que la forma en sí misma vaya a tener tanta relevancia como el uso que vos le vayas a dar, ¿sí? Pero vos fíjate que no se ponían de acuerdo, porque en realidad no es que hay una sola recomendación y vamos con eso. Es como muy relativo, y calculo que debe depender, Marina, de lo que vos estés observando y lo que quieras lograr, ¿no? Capaz con un prematuro vos lo notás más hipotónico que a otro, entonces a veces los fonoaudiólogos buscan, digamos, crear una ejercitación específica. Entonces eligen tal vez el chupete en función de lo que quieren lograr con cada bebé, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces capaz para un bebé una forma es mejor que para otro, y depende de un montón de factores, ¿sí? Así que yo no me volvería muy loca con el tema de la forma, ¿sí? Sino con ver para qué lo querés usar, con qué objeto lo vas a introducir, y de qué manera planificás el plan de estimulación, digamos, ¿sí? Pero vas a seguir encontrando discrepancias, porque no hay mucho, no hay mucho escrito así como, sí, no se pueden, no sería ético hacer investigaciones que vayan probando un chupete con unos bebés, otros chupetes con otros bebés, y además no es tan sencillo. Entonces es más difícil encontrar una recomendación única, sino que tiene más que ver con el tema que tenga cada bebé y lo que vos quieras lograr con cada bebé, ¿sí? Gracias, Mari, por la pregunta. Bien, ¿y de lo que se están poniendo al día, tienen alguna duda? ¿No? Dale, Mari, aprovecha. Aprovecha, que si no nos quedamos callados de acá hasta las 7:30 de la tarde. Vine para rellenar el espacio. Otra de las preguntas es si los nenes que tienen los paladares hendidos, ¿el pecho cubre a veces ese formato? Depende de la extensión, digamos, de la hendidura, ¿sí? Vieron que el paladar puede estar hendido, por ejemplo, solamente el paladar blando, o solamente el paladar duro, o todo, ¿sí? Entonces, depende de la extensión de la hendidura, podría ser que el pecho actúe como un obturador, ¿sí? En general es posible, es más probable que eso suceda en
fisuras no muy extensas, fisuras más bien chiquitas. Depende mucho de las características del pecho y de qué tan complaciente sea, ¿sí? Si es un pecho tal vez más chiquitito de tamaño, con un tejido más firme, tal vez puede ser un poquitito más difícil que actúe como obturador. Va a depender mucho de la posición para dar de mamar que estés usando, que en general en bebés que tienen hendidura es una posición en donde el bebé está más bien erguido, y de las características tanto del bebé como del pecho, ¿sí? Por lo general no es lo que se practica cuando se diagnostica una hendidura de paladar es la colocación de una placa, ¿sí? Que actúa, digamos, como si fuese un paladar accesorio, lo que hace es brindar una separación entre el piso de las fosas nasales y el techo de la boca. Entonces, en algunos casos puede funcionar de obturador, incluso en los casos de labio leporino, ¿sí? O si no se puede poner el pecho, se puede poner un dedo de la mamá, o se puede poner directamente una cintita. Entonces lo que haces es como reconstituir la parte que no terminó de cerrar correctamente. Pero no te puedo asegurar que vaya a funcionar en todos los casos, ¿sí? Pero se puede, ¿sí? Se puede. En alguna oportunidad he tenido la chance de, antes de que les pongan la plaquita, intentar la prendida al pecho, y fue perfectamente posible. No hubo ninguna aspiración ni nada por el estilo, porque justamente si es unilateral es más probable que el bebé pueda percibir con el paladar que tiene sano, ¿sí? El pecho y poder empezar a succionar. Cuando la fisura ya es bilateral es más difícil porque ahí es como que no hay, no está, digamos, la estructura que contempla, digamos, la percepción del pecho en la boca del bebé y el inicio de la succión. Pero se puede intentar siempre. Lo que pasa es que al haber cuanto más abierta la hendidura, más probable es que el sello no sea completo. Entonces, si el sello no es completo, no hay lactancia posible, no hay succión posible, ¿sí? Si el pecho no queda dentro de la cavidad cerrada de la boca. Bien. Gabriela dice, si vemos un bebé con frenillo corto, pero que no afecta a la transferencia de leche, ¿derivamos a fono u otro profesional igual para evitar trastornos futuros del habla o de la deglución? Sí, podrías pedir una evaluación por parte de un profesional especializado. No solamente tenés que chequear que no afecte la transferencia de leche, sino que tampoco genere dolor, ¿sí? En la mamá, ni lesiones en el pezón, digamos. Si vos notás que todo en la lactancia funciona bien, pero igual ves un frenillo corto, le decís a la mamá que consulte en todo caso con su pediatra y que su pediatra haga la derivación correspondiente. Es probable, ¿sí?, que si no le está generando problemas en la lactancia, no vayan a tratar el frenillo corto en ese momento. Probablemente propongan esperar a que el bebé sea un poco más grande. Como no hay protocolos de asistencia establecidos en relación a este tema, lo más probable es que encuentres profesionales que te digan, bueno, sí, el frenillo es corto, pero si no afecta la lactancia, no vamos a hacer nada por el momento, y al momento de ver cómo es la evolución de la adquisición del lenguaje, ahí evalúan si hay que hacer algo o no, ¿sí? Es difícil predecir solamente viendo el frenillo corto si ese bebé va a tener problemas de articulación, ¿sí? Es como que en etapas muy tempranas, cuando el bebé tiene 1 o 2 meses, es difícil decir, este bebé tiene frenillo corto y va a tener problemas de articulación y este no. Entonces lo más probable es que en el caso que describís, te recomienden esperar con el tratamiento, no vayan de golpe a hacer el tratamiento, ¿sí? Salvo que te encontraras con un frenillo bien anterior, fácil de resolver y con profesionales que no tengan ningún prurito para hacer la intervención, ¿sí? Ya sea con láser o con tijera, lo cual no le pasa a todo el mundo, ¿sí? Depende mucho de las
opciones a la hora de elegir profesionales de salud que tenga cada persona en su cartilla médica, ¿sí? Pero sí, la derivación es siempre a fono o odontopediatra y la hace solo el pediatra. Para mí, así como, no sé, si yo tengo un dolor de cabeza, no voy directamente al neurólogo, sino que voy primero al médico clínico. Cuando uno nota algo que le parece anormal, la recomendación para las madres en primera instancia es consultar con el pediatra, ¿sí? Yo no te diría directamente, ándate a la fonoaudióloga, no. Primero consulta con tu pediatra, fíjate qué te dice tu pediatra y después en todo caso tu pediatra te derivará. Si no, si vuelve, digamos, la mamá y me dice, no, el pediatra no me dijo nada, o no me prestó mucha atención, que a veces me pasa, bueno, ahí sí podés avanzar, digamos, en la recomendación si la mujer no quedó conforme con la respuesta que obtuvo. Pero en general, si mi primera recomendación es ir a consultarle al médico de cabecera, digamos, al médico de cabecera del niño, que es el pediatra. Podés decirle a la mamá que vea un odontopediatra y probablemente lo va a ver y la va a atender, pero no sería, digamos, lógico hacer todo esto sin que el pediatra esté al tanto. Por eso para mí primero vas escalando, primero va a su proveedor principal de cuidado, que es el pediatra, ¿no? Cuando nos encontramos con un pezón invertido, retráctil, y queremos probar el uso de pezonera, al colocarla entraría solo areola, entraría la areola y el pezón, o sea, vos la apoyás sobre el pezón, estirás y va a entrar el pezón y la areola. Pero no sé qué me querés decir con solo areola, que estabas esperando que entre. No, yo a casa. Me refiero, obviamente, que entra pezón, pero el pezón queda retráctil, queda adentro, no queda en la caña, ¿o sí? A veces. Los pezones retráctiles pueden tener como tres grados Sí, de inversión diferentes. Entonces, puede que si es una inversión grado 1, grado 2, cuando vos haces la colocación, la maniobra para colocar, el vacío te saque el pezón para afuera. Y a veces no. A veces si está muy anclado hacia el interior, vos colocas la pezonera y te queda el cono de la pezonera, ¿sí? Con la cantidad de areola que hayas podido ingresar, que a veces es una cantidad suficiente y a veces no. A veces la pezonera queda bien puesta, pero apenas entró un poquitito de areola, sí. Algunas personas lo que hacen en esos casos, no me pasó muchas veces en mi vida, pero lo que hacen en esos casos es colocar la pezonera con la técnica que conocemos y después con una jeringa, ¿vieron invertida? Con el que le cortaste la punta y le diste vuelta al émbolo, grande, de 30 más o menos, hacen vacío y empujan, digamos, como el tejido un poco más adentro del cono. Alguna vez lo he tenido que hacer y ha resultado bien. El tema cuando tenés esos pezones muy, muy retráctiles es que al aplicar el estímulo, en lugar de entrar en la pezonera, se te van para atrás. Entonces, cuando se te van para atrás, podés o dejarlo así, según has podido ingresar, o probar con la jeringa de traerte un poco más el tejido para adentro. A veces, aunque no lo hagas, lo hace el bebé, pero en general es más doloroso cuando lo hace el bebé, ¿no? Cuando el bebé se prende y empieza a traccionar el tejido hacia adentro del cono. Puede ser más difícil colocarla o no, porque dependerá también de la flexibilidad del tejido que lo circunda, o sea, del pezón invertido, pero también de la elasticidad de la areola y del tejido que lo circunda. Si tenés una areola elástica, no necesariamente tiene que ser más complicado. Si tenés la mezcla de un pezón invertido, con un grado de inversión más severo, y un tejido poco flexible, y ahí se complica un poco más. Pero si estás intentando con la pezonera es porque no lograste que se prenda de otra forma. Así que vale la pena intentar. Y una consulta más con eso, ¿saben? Estos pezones que son bastante severos, digamos, ¿se logra con el tiempo sacar la pezonera? Sí, a ver, depende del caso. No en sí, pero no en todos los casos.
Ok. Depende mucho de la elasticidad que va ganando el tejido a medida que es sometido, digamos, al estímulo de la succión, ¿sí? Claro. A menudo cuando se combina a veces la succión del bebé más la succión del sacaleche y demás, hay cambios, no es que no hay ninguno. Igual en pezones que están muy, muy invaginados, con adherencias, y algunas adherencias se van rompiendo, eso a veces genera como algún sangrado, genera alguna lesión, pero a medida que esas adherencias se van rompiendo, el tejido sobresale un poquitito más. Sí, digamos que puede ir ganando elasticidad a medida que progresa la lactancia. Hay que ver cuánto dura la lactancia y cuáles son las dificultades que se plantean al principio, que a veces pueden hacer difícil que la madre siga adelante, ¿sí? Claro. La verdad no son los casos más frecuentes, o sea, puede haber cierta retracción, puede haber cierto grado de inversión, pero a menudo con paciencia y con tiempo se logra resolver. Perfecto, gracias. En algunos casos puede sacar la pezonera a las semanas sí, dentro de varias semanas probablemente, y en otros casos no, en otros casos al sacar la pezonera el bebé capaz se inquieta mucho porque no logra acoplar, pero se puede seguir dando de mamar con pezonera, ¿sí? Si bien vale la pena hacer el intento de sacarla, y en la mayor parte de los casos van a lograr sacarla, si eso no se consiguiera, la lactancia puede seguir igual, ¿sí? Ya con estas pezoneras de silicona ya no hay, digamos, tanto temor por la disminución de la producción de leche, sino todo lo contrario. Digamos que es como el mal menor. Si no logro que el bebé se prenda directamente al pecho, también voy a tener un problema de producción de leche. Entonces, si funciona con la pezonera, vamos con la pezonera. Bien. No dice, ¿puede haber frenillo corto en el labio superior? Sí, puede haber frenillos labiales que puedan tener algún impacto sobre la lactancia. Así como no sabemos, no hay protocolización ni para el diagnóstico ni para el tratamiento del frenillo lingual, menos lo hay para el frenillo labial, ¿eh? Pero algunos investigadores, algunos especialistas, sí hablan de que un frenillo labial, ¿sí? El frenillo labial puede ser del labio superior o del inferior. Lo que más se ve, digamos, en los reportes de caso y en las imágenes son frenillos del labio superior muy gruesos, ¿sí? Tal vez poco elásticos o que vienen a insertarse sobre el borde alveolar. Y eso a veces podría llegar a generar alguna dificultad con la eversión del labio superior. Lo cierto es que la eversión del labio superior no es tan importante como la eversión del labio inferior. El labio superior puede tener una posición más neutral en el acople, y algunos sostienen que cuando el labio superior está muy evertido, eso habla de que tal vez esté compensando alguna falla de alguna otra estructura. Así que sí, como poder puede haber frenillo labial. Algunos autores relacionan el frenillo lingual con el frenillo labial, y proponen que cuando uno observa un frenillo lingual, mire también el frenillo labial. Insisto, poca evidencia y poco consenso en relación con esto, ¿sí? Pero yo les contesto todo lo que... Yo les cuento todo lo que circula. En el futuro, a medida que haya un poco más de investigación, veremos si realmente se comprueba que el frenillo labial tenga algún impacto sobre la lactancia, ¿sí? Bien. ¿Me ven bien? No, sí, la mayoría me ve bien y me escucha, perfecto. ¿Siempre se tiene que usar pezonera para los pezones invertidos o retráctiles? No, porque a veces el tejido circundante puede ser lo suficientemente complaciente como para llegar a tocar el paladar y que el bebé no lo necesite. Entonces siempre intenten primero la prendida en diferentes posiciones, de diferentes maneras. Si ven que el bebé hace intentos repetidos por prenderse al pecho y no lo logra y el pecho se le escapa y pierde la prendida, recién ahí piensen en la posibilidad de usar una pezonera, pero no de entrada, ¿sí? Porque no siempre los pezones invertidos o retráctiles requieren una pezonera
para resolver la complicación, ¿sí? A veces puede no haber ninguna complicación. Alfonsina dice, ¿qué miramos o qué evaluamos para poder ir quitando la pezonera? ¿O solo vamos probando en distintas tomas y qué tiempo como mínimo hay que considerar dejarla? A ver, primero tratar de evaluar si la causa por la cual vos incorporaste la pezonera se ha podido resolver, ¿sí? Si colocaste la pezonera porque el bebé tenía una succión disfuncional, tenés que poder ver si la succión es efectiva. Entonces, en la medida en la que el bebé va haciendo varias prendidas con una succión efectiva, podés empezar a considerar retirarla, ¿sí? Hay que ver si la causa por la que vos la introdujiste fue porque el bebé tiene un frenillo corto y no llegaba a ser una prendida profunda. Bueno, hay que ver a medida que el bebé va creciendo, lo que se le hacía difícil al final de la primera semana, puede que al final de la tercera semana ya le resulte un poco más fácil, o al final del primer mes, o al final de las 6 semanas. ¿Me explico? Entonces podés ir probando, ¿sí? En distintas tomas y ver qué es lo que sucede. En general, la mejor manera de sacar la pezonera es intentar en el medio de una toma, ¿sí? En alguna pausa del bebé, desprender al bebé, retirar la pezonera y volverlo a prender. Entonces en ese punto el pezón ya recibió un poco del estímulo de la succión y está un poco más prominente. La pezonera no se deja en general de un día para el otro. Hay bebés que van pudiendo hacer algunas tomas sin pezonera y en otras la necesitan. A veces la necesitan para empezar y después pueden continuar hasta que va pasando el tiempo y van pudiendo retirarla por completo, ¿sí? No hay un tiempo mínimo para dejarla o para empezar a intentar retirarla, ¿sí? Hay gente que la usa un par de días y ya está, y hay gente que necesita usarla durante meses. Eso es muy variable y va a depender del motivo que originó su uso, ¿sí? Si la usás porque la bajada de la leche tensó demasiado la areola y el bebé no se puede prender, y probablemente no la uses más de 1 o 2 días, porque la tensión de la bajada de la leche va disminuyendo en ese tiempo, ¿sí? Tampoco hay mucha protocolización del uso de la pezonera, entonces no hay establecidos tiempos mínimos o tiempos máximos. Tiene que ver con ir viendo en cada díada qué es lo que necesita cada familia. Conviene intentar dejarla, ¿sí? Desde etapas más bien tempranas, como para que no haya un acostumbramiento intenso, digamos, de la mamá y del bebé a la pezonera. Entonces, una vez que se ha resuelto buena parte del problema que originó su uso, ir probando retirarla. Si se puede, genial. Si no se puede, seguir con la pezonera hasta tanto las condiciones hayan cambiado como para hacer posible la prendida sin pezonera, ¿sí? Claro, supongo que puede afectar más al habla, está perfecto. Angie dice, mi hija tenía frenillo lingual corto y también labial, y cuando le hicieron la intervención le cortaron a ambos. No todo el mundo hace eso, ¿sí? Pero está bien, es lo que algunos profesionales recomiendan. Lía dice, a mí me genera mucha duda, ya que estamos viendo algunos videos de cómo ingresar nuestro dedo dentro de la boca del bebé, porque quizás alguna vez puede ocurrirnos de tener que evaluar la succión. ¿Cómo nos damos cuenta ante la succión del dedo que la misma es disfuncional, débil, no tan buena? Me da pena si lastimamos con las uñas alguna partecita de la boca del bebé o que se ahoguen por la maniobra. No, ahogar no se van a ahogar, ¿sí? Porque vos no vas a obstruir la vía aérea. Lo que podés llegar a activar es el reflejo de náusea, que no es lo mismo, ¿sí? A veces cuando el dedo llega muy atrás, hay un punto, ¿sí? En el que vos vas avanzando, digamos, por el paladar del bebé, y hay un punto en donde se activa un reflejo de protección, que es el reflejo de náusea. Sí, está bien porque está entrando un elemento sólido dentro de la boca del bebé. Yo siempre hago esa maniobra con guantes, siempre, ¿sí? Siempre que necesito hacerla, que no es muy seguido, hago esa maniobra con guantes. Entonces, independientemente de, idealmente para trabajar uno tiene que tener
las uñas cortas, ¿sí? Pero más allá de eso, tenés el guante, digamos, como factor protector. Cuando vos pones el dedo adentro de la boca, lo que vas a sentir, ¿sí? Es primero que el bebé lo toma y lo lleva más profundo, ¿sí? Cuando pasa eso es ideal porque el bebé va a llevar el dedo hasta donde él lo sienta cómodo. No sos vos metiendo el dedo dentro de la boca, sino que la idea es jugar con el dedo y estimular la apertura de la boca y después apenas entrar el dedo unos milímetros, 1 centímetro, para que el bebé lo perciba, cierre la boca sobre tu dedo y lo lleve más profundo. ¿Sí? Entonces ahí el bebé lo lleva hasta donde le parece, le resulta cómodo. Cuando sos vos la que está entrando, si tenés un bebé que tiene como un reflejo de náusea exacerbado, puede que ese reflejo de náusea se active incluso antes de llegar a la parte de atrás de la boca. Entonces lo que vas a sentir es que el bebé cierra la boca sobre tu dedo, ¿sí? Y empieza a succionar. Cuando el bebé está succionando, vos no deberías poder sacar el dedo con facilidad, ¿sí? Porque el sello hace que la presión negativa mantenga el dedo adentro de la boca. Si vos lo podés sacar y entrar mientras el bebé succiona, ahí el sello probablemente no sea el más adecuado. Después lo que podés sentir en el dedo es que la lengua se adelanta y se pone sobre la encía inferior, y podés sentir el movimiento ondulatorio de la lengua, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo vimos en el video? Desde la punta de la lengua para atrás. En un bebé que tiene una succión efectiva, ¿sí? Una succión que no está alterada, vas a poder percibir ese movimiento ondulatorio, ¿sí? Vas a poder percibir que la lengua se adelanta, entonces se acanala, se eleva cuando es necesario y ondula. Y lo hace con cierto ritmo, ¿sí? Va a ser en el dedo un ritmo parecido al que haría en el pecho. Vos podés notar entonces defectos de cierre, ¿sí? Defectos de sellado anterior, ¿sí? Podés notar defectos en la movilidad de la lengua, podés notar defectos del ritmo de succión, ¿sí? Siempre hay que tener presente que el dedo no es el pecho. Entonces puede pasar que un bebé en tu dedo haga una succión que se parece a la succión efectiva, pero que cuando tiene que abrir más grande la boca para tomar una porción profunda de pecho, ya no pueda adelantar la lengua tan bien, por ejemplo. Eso se nota mucho en algunos bebés que tienen frenillo corto. Vos le pones el dedo y en el dedo succionan bien, pero claro, no es lo mismo abrir la boca como para abarcar el dedo que abrir la boca grande para abarcar el pecho, ¿sí? Entonces como técnica también tiene, podríamos decir, sus limitaciones, ¿sí? Alguna vez, para tratar de entender qué es lo que está mal o para confirmar que el bebé retrae la lengua, podés probar poner el dedo. Siempre entendiendo que no es exactamente lo mismo a poner el pecho. A menudo me es más útil aumentar el volumen de leche que el bebé recibe en el pecho para ver si eso corrige, digamos, alguna succión disfuncional que poner el dedo, ¿sí? Pero bueno, eventualmente es una estrategia que se puede usar. Insisto, no es lo mismo que en el pecho. Puede ampliar un poco el panorama y puede darte algunas ideas en relación a qué es lo que puede estar fallando en algún caso, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo. Bien. Exacto, como que le den arcadas, eso es el reflejo de náusea. Exacto, que no es lo mismo que ahogarse, ¿sí? Por eso nunca vayan muy atrás con el dedo, sino que a lo sumo vayan progresándolo muy despacito si el bebé no reacciona, ¿sí? Idealmente, cuando uno va a hacer esta maniobra, el bebé debería estar en alerta tranquilo, ¿sí? Debería responder al estímulo que vos haces. No tiene mucho sentido tampoco empezar a enchufarle el dedo dentro de la boca para ver cómo succiona, porque ahí no se están activando los reflejos que le permiten alimentarse. Entonces tampoco es de esperar que la colocación de la lengua sea la adecuada cuando vos estás forzando el tema de meter el dedo dentro de la boca. No, yo particularmente siempre hice esta maniobra con guante, no la hago sin guante. Igual si vos pones la yema para arriba, es raro que lastimes con la uña. Tendría que tener la uña muy larga para que el bebé se lastime. No, nunca vi, en mis años de trabajo, nunca vi
una lesión que pudiera atribuirse a la forma en la que se hizo, digamos, la maniobra para valorar la funcionalidad oral. No, no te preocupes, ¿sí? Pero en lo posible, trata de hacerlo con el permiso del bebé, digamos. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. ¿Qué más? Probaría en mi hija, pero con 20 meses seguro me arranca el dedo. Y si tiene dientes no le va a gustar nada. Y ya sí te va a arrancar el dedo, si yo no lo haría. Va, cuando le tenés que limpiar, viste, ¿vieron con el dedal ese de silicona para por ahí limpiarle cuando tienen 1 o 2 dientes? Ahí me he comido más de una mordida, porque vos le pones el coso y apretan. Y es lógico, ¿sí? Porque apenas tocas la energía, la tendencia es a apretar. Así que no probaría. Hola Sandra, ¿en qué cambia nuestra intervención como puedes en los distintos tipos de frenillo corto? Básicamente nada, lo que vos podés hacer es, de alguna manera, al determinar el tipo de frenillo corto y ver cuál es la alteración en la movilidad de la lengua, idear alguna estrategia que tenga que ver con la posición, que tenga que ver con sí, el posicionamiento del bebé para succionar y demás, que favorezca la prendida profunda, pero después, digamos, la derivación y la intervención la deciden otros profesionales, no la decide uno. Sí tenemos que saber que existen distintos tipos para poder identificarlos, ¿sí? Si yo no conozco, no voy a ver nada cuando tenga que ver. En cambio, si aprendo, a la hora de ver, voy a encontrar, voy a ver, ¿sí? El que no sabe es como el que no ve. Si no te enterás que existen, nunca los vas a ver, nunca los vas a identificar. Pero en sí la intervención fundamental es tratar de evaluar la efectividad de la succión, tratar de idear alguna estrategia que permita favorecer, digamos, la efectividad de la succión y un acople más profundo, y eso lo vas a hacer independientemente del tipo de frenillo del que se trate, ¿sí? Después sí derivar. Lo que puede cambiar es que sea más probable que diagnostiquen un frenillo anterior que un frenillo posterior. Eso va a depender de la formación de los profesionales que se vayan a consultar. San, cuando el frenillo es tipo 4, en la evaluación con nuestro dedo, ¿cómo lo percibimos? Además de la teoría me parece difícil darme cuenta. Lo que hay que hacer es poner los dedos entre, digamos, la lengua y el piso de la boca y presionar hacia atrás y hacia abajo. Entonces lo que vos vas a ver cuando el frenillo es submucoso es que se forma como una especie de línea nacarada, ¿sí? Blanca. No mucho más, ¿sí? Lo que vas a ver es eso. Después tenés que haber observado para sospechar el frenillo corto tipo 4, que la lengua no se eleva o que no se extiende o que tiene alguna alteración funcional. Si no, es raro que lo vayas a buscar. No vas a ir a meterle los dedos en la boca a todos los bebés a los que no les veas una membrana. Lo vas a hacer con los que notes que tienen alguna dificultad, ¿sí? Pero eso es lo que vas a buscar. Eso es lo que vas a buscar, que haya una inserción, digamos, del frenillo que abarca casi de lado a lado todo el piso, sí, toda la base de la lengua, ¿sí? Y en caso de la retrognatia es lo mismo. Con la retrognatia no hay nada para hacer, ni vos ni el profesional a donde la derives. Lo que puedes hacer es probar distintas posiciones, poner al bebé más erguido, poner al bebé en posición biológica, buscar estrategias que permitan, digamos, sortear un poco mejor la dificultad, ¿sí? En una de las clases hablaste que los prematuros, al no tener tanta adiposidad en sus cachetes, hacen una succión como la bombilla del mate. En los prematuros que tienen esos cachetes como bolsitas, como bien pronunciados. Se ve que tienen un nombre. ¿Esto los ayuda, favorece? No, a ver. La bola adiposa de Billat, que es la almohadilla adiposa, ¿sí? Que hay en las mejillas,
se desarrolla fundamentalmente en el tercer trimestre. Si tenés un prematuro, ¿sí? No te digo extremo, pero un bebé que nace varias semanas antes de la fecha de término, vas a notar que las mejillas no tienen esa almohadilla adiposa. ¿Cómo te das cuenta? A veces viéndolo, y a veces la maniobra que se puede hacer es tomar, digamos, la mejilla entre los dos dedos, así. ¿Sí? Entonces, en los bebés de término vos vas a notar que hay algo que te separa los dedos. ¿Sí? En cambio, en un bebé prematuro vas a ver que los dedos están apenas separados por la piel y el tejido muscular. Esta se llama almohadilla adiposa, se llama bola adiposa de Billat, tiene distintos nombres. Lo que evita es el colapso de la mejilla, ¿sí? En el momento de la succión. Si la mejilla colapsa cuando el bebé está succionando, lo que pasa es que pierde el vacío, ¿sí? Pierde el sello y se desprende, ¿sí? Entonces, en bebés prematuros, hasta que no desarrollan, al menos parcialmente, esta almohadilla de grasa, la succión se les vuelve bastante difícil, porque tiende a colapsar, tiende a hundirse la mejilla hacia el interior de la boca. Y cuando eso pasa, la prendida se pierde, ¿sí? El desarrollo va ocurriendo durante las semanas de la internación. En general, para la semana 34, 35, después del nacimiento, 36, ya tiene un grosor que impide, ¿sí?, el colapso. Pero para eso sirve, para mantener la mejilla entera, digamos, sin que se mande para adentro. ¿Para la retrognatia es mejor la inversa? Sí, se puede, la inversa, la posición biológica, sí. Cualquiera de esas dos. En realidad tenés que probar a ver qué es lo que funciona mejor en un bebé o en otro. A veces la inversa, pero semisentadito, funciona mejor que la inversa con el bebé muy acostado. La pregunta de Gaby me recuerda que hace un tiempo leí un post de una poli que decía que la posición adecuada para cualquier bebé es la reversa. No, para mí no hay una posición adecuada para todos los bebés. Hay tantas posiciones para amamantar como mujeres, como bebés, como familias. No creo que haya una que sea adecuada para todos los bebés. Sí que tendemos a enseñar tal vez un poco más la reversa y la inversa, porque son posiciones que las familias en general no traen, digamos, ellas, como en general lo que tratan de hacer probablemente sea la clásica. Sí, pero nada, hay díadas que durante algún tiempo funcionan mejor haciendo la inversa, porque el bebé logra una prendida más profunda, otros que con la posición biológica andan muy bien. Yo no creo que haya una posición para cualquier recién nacido. No me atrevería a llegar a tanto. No, bueno, cada bebé es como particular, y no me parece que esté bueno tampoco tener una postura tan absolutista a la hora de las posiciones, ¿no? Me parece que se puede permitir que cada mujer explore y elija qué posiciones le resulten más cómodas. En la medida en la que el bebé esté bien alineado y bien cerca del pecho. Mira, alguna vez Susan Colson, la autora de esta teoría del amamantamiento biológico, le preguntaron si esta no era la posición ideal para todas las mujeres, y ella dijo, no, ideal para todo el mundo no hay, tiene que ver con cómo cada uno se siente cómodo y demás. O sea que si ni esa posición que vos decís puede ser lo más cercano a la liberación del instinto de la mamá, no creo que haya ninguna otra que hayamos podido crear que resulte buena para todo el mundo. Calma, Vera.
En una mamá con teta grande, ¿hay alguna recomendación si quiere usar la posición recostada? Porque me pasó en la consulta que la mamá no estaba cómoda porque decía que su teta tapaba la cara de su bebé. Puede no ser la más recomendable la posición recostada. Eso va a depender mucho del tamaño del pecho, de cómo caiga y del tamaño del bebé, ¿sí? Puede que no sea la posición recostada una buena opción al principio de la lactancia, pero sí después, una vez que el bebé haya crecido, ¿sí? En eso tenés que probar, ¿sí? Hay veces que la teta grande puede caer bien hacia el costado, entonces en una posición semi-reclinada la lactancia pueda funcionar bien, con el bebé puesto en forma oblicua o en forma transversal o incluso en forma longitudinal. La recostada, digamos, donde la mamá está de costado, a veces si el volumen del pecho es muy grande, puede impedir que la mamá vea lo que está haciendo el bebé, ¿sí? Tenés que probarlo, no hay algo que te pueda decir, porque no todas las mujeres con tetas grandes tienen los mismos problemas, ¿sí? Depende de qué tan pendular sea el pecho, de qué tan, tal vez para afuera apunte el pezón, para abajo, no es lo mismo. Entonces necesitas ver la situación y con el mobiliario que tiene la mamá, ver cómo se siente más cómoda. ¿Mm? Si puedo volver a repetir lo que deberíamos notar o evaluar con la técnica del dedo. Sí, digamos, cómo el bebé cierra la boca, cómo sella, digamos, en el dedo, ¿sí? El ritmo de la succión, la movilidad de la lengua, ¿sí? Eso fundamentalmente. Déjame pensar, estoy pensando qué es lo que evalúo, ¿no? El punto, digamos, hacia donde lleva el bebé el dedo, la efectividad del sello anterior, la movilidad de la lengua en su totalidad, ¿sí? Desde su capacidad para extenderse, para canalarse, para elevarse, para ondular, el ritmo, ¿no? de la succión también. Y creo que no dije más nada. No se me ocurre más nada tampoco. También podés observar haciendo esto si el reflejo de náusea está exacerbado, porque a veces llegás con el dedo apenas a tocar la parte alta del paladar y ya el bebé te hace la arcada. Entonces podés evaluar como varias cosas. Si querés ahí también podés evaluar la integridad de la almohadilla adiposa, aunque en general no lo usás para eso. Si no te sirve para evaluar el grado de apertura de la boca, porque el grado de apertura de la boca en el dedo siempre va a ser mucho más chiquito que lo que el bebé necesita hacer en la teta, ¿no? Y la coordinación evalúas también, ver si el movimiento ondulante es en sentido antero-posterior. No vas a evaluar tanto el descenso de la mandíbula, porque el bebé no está deglutiendo nada, pero la coordinación sí, si el bebé logra succionar, tragar aunque sea saliva, respirar, pausar un poquito y volver a empezar, ¿sí? A veces es más fácil intentar poner un poco más de leche con una jeringuita por comisura y ver qué pasa con la succión, que vas a tener más información de lo que pasa con la succión en el pecho que hacerlo en el dedo. Pero se puede intentar, si el bebé está muy somnoliento y no quiere ir al pecho y no hay manera de estimularlo para que vaya al pecho, se puede intentar estimular con el dedo y pasar un poco de leche, ¿sí? Con una jeringuita para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Agregarle, digamos, la leche en la jeringuita puede darte incluso más información de la que vos podés obtener solamente poniendo el dedo. Cuando el reflejo de náusea está exacerbado, ¿qué se hace? Algunos fonoaudiólogos proponen algunas estrategias como para ir desensibilizando el paladar, ¿sí? Puede ser que algunos bebés que han pasado por procedimientos más invasivos, la colocación de sondas, de tubos y demás, tengan como ese reflejo de náusea exacerbado. Lo que se puede hacer es como un plan de desensibilización que consiste en ir haciendo ejercicios que vayan haciendo, ¿sí? Que lentamente el reflejo de náusea se active cuando el dedo llega un poquito más atrás.
Ujú. Pero en general es más terreno de los fonoaudiólogos ese. Se recomienda retirar el chupete entre los 18 y los 24 meses, tanto para bebés que amamantan como para bebés que ya no amamantan, sí. Sí, porque ahí ya no tiene que ver con el tema de la alimentación, tiene que ver con evitar que el chupete empiece a dejar como una indentación en el paladar. ¿Mm? Así que sí, ahí es independientemente de la forma en la que el bebé se alimenta. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Ya estamos? ¿Ya está de dudas? San, Sí. perdón que hable, es como más fácil. Dale. Hay una duda que en realidad es como decirte, como si te dijera el módulo 2. Pero bueno, digo, ya que estamos, si Mejor se ahora puede. antes que el año que viene. Dale, dale Total. nomás. En realidad, o sea, por ahí voy a tratar de decirla sin ser confusa, pero es como confusa. Lo estuvimos hablando mucho con unas compañeras. Que hay ciertos hitos que entendemos que están relacionados, pero no sé si están relacionados como lo pensamos, ¿no? Que tiene que ver con el momento de la galactogénesis 2, el momento en que aparece la actuación del FIL y el momento en el que alrededor de los 3 meses la producción cambia su manera, digamos. Como que entendemos que hay toda una relación, pero más que nada con lo que pasa a los 3 meses. Me pregunto si ese cambio en cómo se da la producción está directamente relacionada con el FIL y con la regulación de la producción, o es un cambio que sucede en paralelo con eso. No sé si se entendió. Yo no reconozco que haya en la bibliografía una gran referencia a un cambio en el volumen producido alrededor del tercer mes. Lo que hay alrededor del tercer mes es como el inicio de la integración del reflejo de succión, ¿sí? Que va a empezar a los 3 meses esa integración y se va a extender durante más tiempo. Los cambios hormonalmente más importantes son los que están asociados a la bajada de la leche, ¿sí? La bajada de la leche va a cambiar en buena medida la regulación de la producción de leche y va a ser, digamos, el primer paso a la calibración de la regulación de leche. Pero yo no reconozco, digamos, en la fisiología un gran cambio alrededor de los 3 meses. ¿Sí? Algunos lo asocian a las crisis de lactancia o los episodios de aumento de la demanda, que tampoco se sabe por qué se producen. Lo que sí se sabe es que no tienen que ver con propiciar, como se pensaba antes, un aumento en el volumen de la producción de leche en el pecho, ¿sí? Sino que el bebé se alimenta de más o menos el mismo volumen desde el final del primer mes hasta los 6 meses. Entonces ya no es como antes que se pensaba que cada vez que el bebé hace una crisis de lactancia es porque está buscando que el pecho le produzca más cantidad de leche. En realidad el volumen parece permanecer relativamente estable entre el final del primer mes y los 6 meses de vida, o sea, el final de la lactancia exclusiva. Entonces, claro, yo igual sí. más bien me refería a esto, no recuerdo cómo lo llamaba, pero a esto que pasa de que el bebé tiene que esperar, digamos que ya la leche no se, como que se empieza a producir en el momento de la toma, como que ya no está sobrando la leche, digamos, a eso me refiero, como que cambia el modo de producción, no el volumen. El modo de producción no cambia, el modo de producción es esencialmente el mismo a lo largo de toda la lactancia. Perdón, ahí justo Lore pone, no me refiero al control local, porque el control local es lo que aparece en la galactopoiesis 2, no, galactogénesis 2. Sí. Por eso también nos surgió esa duda, porque
en los chats muchas veces algunas compañeras decían, claro, porque a los 3 meses pasa a ser control local. Y decíamos, no, el control local es en la bajada de leche. O sea, o los pocos días de la bajada de leche. No hay mucho consenso en relación con eso en la literatura. Parece ser, por lo que he leído, por lo que ha ido evolucionando desde, no sé, los años 80 para acá, que el momento de la regulación local parece estar más asociado al momento de la bajada de la leche que a los 3 meses. Pueden leer alguna literatura que todavía dice entre la bajada de la leche y los 3 meses. Yo no creo que se extiende a tanto. La regulación de la producción local se establece, digamos, se inicia con la bajada de la leche y se establece, supongo, a lo largo de las primeras semanas, ¿sí? Pero no tanto como a los 3 meses, ¿sí? ¿De dónde sale? Pásenme la bibliografía. ¿De dónde sale No, esto? la verdad es que ya no me acuerdo de dónde o sea, lo voy a charlar con mis compañeros a ver de dónde es que sacamos esto de que cambia el modo de producción alrededor de los 3 meses. Sí entiendo que más o menos, obviamente es algo a cada mujer, pero que más o menos podríamos esperar que a esa altura se haya regulado la producción de leche y no chorrees leche por todos lados, digo, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, Pero sí. tal vez se nos confunde con eso, pero la verdad que ahora que me preguntás, sinceramente no recuerdo de dónde sacamos puntualmente esto. Sí, el tema, nos quedó claro lo de que el control autócrino, si bien esto que decís que no hay una literatura que te lo confirme 100%, pasa más aproximadamente con la bajada de leche. Pero bueno, me sacaste un mito. Voy a ver de dónde es que lo sacamos entonces, porque tenemos esa idea, como que cambia la forma de producción y tarda más en salir la leche. No, la verdad es que el volumen de leche que el bebé toma en su mayoría se está produciendo en el mismo momento en el que el bebé está tomando, pero no a los 3 meses. Antes también. Y eso va a depender en buena medida de la capacidad de almacenamiento que tenga la mamá, y no es lo mismo para todas las mujeres. Entonces, no, pásenme la Biblia que la leo, a ver de dónde viene, a ver en qué año se escribió, porque tal vez era algo que se pensaba en algún momento y después no se encontró ningún sustento fisiológico para sostenerlo, pero yo no reconozco alrededor del 3er mes un cambio tan importante. Me van a decir, bueno, al 3er mes la cantidad de prolactina se redujo a la mitad. Sí, pero la prolactina no tiene que ver No con influye tanto. el volumen, claro, con el volumen de leche producido, ¿sí? Yo creo que es tal vez un intento de explicar el porqué de algunas crisis de lactancia que está descrito que pueden ocurrir alrededor de los 3 meses, ¿sí? Tal vez Pero se también hay confunde con crisis de esto de que lactancia. ya no producís leche excesivamente, entonces tal vez el bebé, digo que se puede confundir con eso. Capaz lo que puede pasar es que la mujer empieza a sentir que el pecho ya no se carga tanto entre tomas, que el pecho está un poquito más blando, y eso no implica una Un cambio en el disminución en el modo. volumen de leche, claro, en el volumen de leche producido. Y capaz sucede a los 3 meses, capaz sucede a los 2, a los 2 y medio, depende mucho de cada mamá, ¿no? Viste que hay algunas que te dicen, no, yo seguí perdiendo leche y me goteaba y tuve que Hasta usar los 6 meses. hasta los 6 meses. Y otra dice, no, a partir de los 2 meses o antes ya no tenía que usar más protectores mamarios, porque no. Depende mucho de la capacidad de almacenamiento, de la frecuencia de la alimentación del bebé y demás. Entonces Obvio, sí, seguro. no logro encontrar en mi memoria algún hecho fisiológico que ocurra a los 3 meses que no esté ocurriendo desde antes y que no vaya a ocurrir después. ¿Sí? Perfecto. Sí, tal vez la integración del reflejo de succión, pero es algo que recién arranca a los 3 meses y se va consolidando, ¿sí? Entre los 3 y los 6 meses. ¿Mm? Perfecto. Buenísimo, gracias, San. Si llego a No, encontrar algún lado de dónde lo saqué, te digo, pero la verdad que ahora pienso que lo inventé. Lo voy a charlar con mis no, compas. seguro no lo inventaste, de algún lado te surge, Algo pero leí que me quedó picando.
exacto, ¿qué es ese algo que leíste? Dale, gracias. ¿Qué decía el texto? Genial. Cuando la primera prendida se demora, por ejemplo, por cesárea de la mamá, ¿siempre se le da fórmula al recién nacido? ¿Cuántas horas puede demorarse la alimentación? No, no es necesario. Se puede demorar, te diría, durante varias horas. Hay que ver cuáles son las características de ese recién nacido. Si tenés un bebé de más de 4 kilos, hijo de madre diabética, sí le van a dar algo antes, seguro, ¿sí? Porque lo que están tratando de prevenir ahí es una hipoglucemia. Pero si es un bebé sano de término, el hecho de que la lactancia se retrase, por ejemplo, porque en algunas instituciones todavía mantienen una práctica un poco anacrónica y obsoleta, que es dejar a los bebés en observación, no necesariamente hay que darle fórmula, ¿sí? El bebé no nace muerto de hambre, el bebé estuvo recibiendo nutrición a través de la placenta hasta el mismo momento del nacimiento. Entonces no hace falta darle fórmula al bebé. De hecho es un acto de iatrogenia muy importante porque pones en riesgo la lactancia, alterás la colonización bacteriana. No se debería, ¿sí? Se debería en todo caso intentar extraer calostro o leche de la mamá o evitar la separación innecesaria en todo caso. ¿Mm? ¿Cuántas horas puede demorarse la alimentación? Y es relativo. Idealmente la menor cantidad de horas posibles, o sea, tan pronto como sea posible, reunir a la mamá y al bebé, ponerlos en contacto piel a piel, darle al bebé un tiempo como para ajustarse a la nueva situación en la que se encuentra y propiciar el acople lo más pronto posible después del nacimiento, ¿sí? Si esto no sucediera y empezaran a pasar las horas, lo que se puede hacer es sacarle calostro a la mamá y darle con cucharita al bebé, que eso tiene, digamos, doble beneficio porque permite que el bebé se alimente y su aparato digestivo empiece a contraerse y empiece a eliminar el meconio, y además activa la producción de leche por parte de la mamá. ¿Mm? Pero no hace falta darle fórmula. Siempre, en todo caso, tenés primero la opción primera es tratar de sacar algo de leche de la mamá y dársela al recién nacido. ¿Mm? Bien. Un bebé con retrognatia marcada, que recibe alimentación solo con biberón, ¿demora más tiempo en mejorar esa retrognatia? Sí, sí. La retrognatia es fisiológica, ¿sí? Para algunos puede ser más severa y para otros menos. El hecho de tomar biberón hace que el trabajo de la articulación temporomandibular y de los músculos involucrados en el ejercicio de la succión sea distinto, ¿sí? Trabajen menos, con menos intensidad de movimiento, con menos frecuencia y demás. Entonces eso hace que el movimiento de adelantar la lengua que hace la mandíbula, ¿sí? Cuando el bebé succiona, la lengua se va para abajo y para adelante, para arriba y para atrás, para abajo y para adelante, para arriba y para atrás. Con el biberón ese movimiento no es tan amplio, ¿sí? Entonces la ubicación, ¿sí?, del maxilar puede modificarse en función de el tipo de alimentación. Lo mismo que la forma del paladar superior. ¿Se acuerdan que hablábamos de un paladar que toma, digamos, una concavidad más suave y una forma de U, ¿sí? En bebés alimentados a pecho, y paladares que tienen una concavidad más elevada, ¿sí? Y una forma de B corta en bebés alimentados con biberón. ¿Sí? Eso tiene que ver con el estímulo, ¿no? La forma de una estructura, de un órgano, está muy relacionada con la función, ¿sí? Y la función a su vez repercute en la forma. No es lo mismo, por ejemplo, los accidentes óseos o los sitios de inserción de los músculos en los huesos, en alguien que hace ejercicio y que trabaja, ¿sí?, su musculatura, que alguien que no la trabaja. Bueno, esto es, imagínense, algo parecido. No es lo mismo el trabajo muscular que hace un bebé cuando succiona que el que hace un bebé cuando toma biberón. Y eso va a tener un impacto en el desarrollo de todo el macizo facial, ¿sí? No solamente del paladar y
del maxilar superior y del maxilar inferior, sino de todo el macizo facial. ¿Mm? ¿Se acuerdan que explicábamos que hasta la postura puede cambiar, ¿sí? Cuando el bebé recibe un estímulo, digamos, de alimentación adecuado que cuando no lo recibe. ¿Mm? Y la ortodoncia tiene que ver con esto, con el espacio que se le da a los dientes cuando el paladar tiene forma de U o cuando el paladar tiene forma de B corta. ¿Mm? A modo de repaso rápido, ¿podrías nombrar los principales músculos de la cara y de la lengua que participan en la succión y en la deglución? Sí, en la succión y en la deglución participan un montón de músculos que no están solamente en la cara. Dentro de los que están en la cara vamos a reconocer los músculos de la masticación y los músculos de la mímica, ¿sí? Los músculos de la masticación son 4. El temporal, ¿sí? Que es un músculo que se inserta acá sobre el hueso temporal y después va a venir al proceso coronoideo del maxilar inferior. El macetero, que es este músculo que está acá, ¿sí? Y los 2 pterigoideos, pterigoideo interno y pterigoideo externo. Esos son los 4 músculos que se conocen como músculos de la masticación, que también están involucrados en la succión. Y después de los músculos de la mímica, tal vez los más importantes, aunque no los únicos, el orbicular de los labios, el mentoniano, el piramidal, el buccinador, ¿sí? Acuérdense la relación entre el orbicular, el buccinador y el constrictor superior de la faringe, ¿sí? Esos son los músculos más relevantes. Después están todos los del piso de la boca, ¿sí? El miloioideo, el genioideo, todos estos músculos que van a venir a formar de alguna manera el piso de la boca, que se insertan sobre el maxilar inferior y que van a parar al hueso hioides, ¿sí? Entonces también estos tienen que ver con la movilidad de la mandíbula, ¿sí? Así como el macetero, así como el temporal. ¿Sí? La lengua, todos los músculos de la lengua participan de la deglución. La lengua tiene 16 músculos pares y uno impar, y todos participan del proceso, digamos, de succión, ¿sí? Desde los que favorecen, los longitudinales, podríamos decir, que favorecen el movimiento en sentido anteroposterior, hasta los transversales, que son los que favorecen el acanalamiento, ¿no? de la lengua. A su vez, la lengua tiene los llamados originalmente músculos intrínsecos, que son músculos que empiezan y terminan, digamos, adentro de la lengua, ¿sí? Pura y exclusivamente linguales, y después tenés músculos linguales que se insertan en la lengua y en alguna otra estructura, ¿sí? Pero todos los músculos de la lengua están involucrados en el proceso de la succión y en el proceso de la deglución, ¿sí? ¿A qué mes es recomendable que se corte el frenillo? Depende de lo que el fonoaudiólogo y el médico decidan, ¿sí? En función de la afectación de la funcionalidad de la lengua que esté generando ese frenillo, ¿sí? No hay un mes específico, de la misma manera en que no hay consenso en relación al diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Si el frenillo está afectando la lactancia y hace difícil la lactancia, será ideal cortarlo lo antes posible, ¿sí? Intervenirlo lo antes posible. Si el frenillo no afecta la lactancia, puede que los profesionales prefieran esperar, puede que la familia prefiera esperar, o puede que no, que quieran resolverlo igual cuando el bebé tiene apenas pocas semanas de vida, ¿sí? Pero no hay un momento específico. De hecho, se hacen secciones de frenillo de niños más grandes, de adultos. En el momento en el que se diagnostica, digamos, la dificultad y merece, digamos, una intervención, se hace, ¿sí? A veces es en los primeros controles médicos, el primer diagnóstico, sobre todo en países como Brasil, que tienen protocolizado, ¿sí? La evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. Y si no, se puede hacer a cualquier edad. Algunos sostienen que es más fácil hacer una intervención en un bebé recién nacido que hacer una intervención
en un bebé de 6, 7, 8 meses, un año, que tiende a moverse más, que tiende a hacer, obviamente, a ofrecer más resistencia. Pero eso va a depender de el diagnóstico y el grado de afectación que esté generando el frenillo, ¿sí? Por lo general, si el bebé logra mamar correctamente, probablemente se proponga aplazar la evaluación, o sea, aplazar la intervención, hacer una nueva evaluación más adelante y ver si es necesario el tratamiento. Sí, sí, se puede operar de grande. Sí, de hecho hay gente que se lo hace. Suele a veces diagnosticarse cuando es muy severo en etapas tempranas de la infancia, pero lo cierto es que a veces la gente llega hasta la edad adulta con algunos problemas de articulación. Entonces, al hacer la consulta se hace el diagnóstico y se trata incluso de grande. Sucede esto: cuanto más grande es el bebé, cuanto más grande es la persona, más establecido, digamos, el patrón de movimiento de la lengua. Entonces algunos dicen, sobre todo en bebés, que es capaz lo que nos convoca, que cuando el frenillo no se secciona en los primeros días, en las primeras semanas, cuanto más tiempo pasa, ¿sí?, más difícil es después corregir la dificultad en la movilidad lingual. Es como que vos podés cortar el frenillo, pero la lengua se sigue moviendo igual, como si el frenillo estuviera ahí. Entonces, cuanto más tiempo tiene la persona de armar un patrón de succión, de armar un patrón de movilidad lingual, más difícil después va a ser cambiar, ¿no? Ella en adultos va a tener que reeducar un montón de cosas, pero el hecho de no poder mover bien la lengua altera hasta la manera en la que deglutís, ¿sí? Y la manera en la que deglutís puede incluso alterar la manera en la que respirás, y cómo se desarrolla la cavidad bucal y cómo se desarrolla la cavidad nasal, ¿sí? Piensen siempre que el piso de la cavidad nasal es el techo de la boca. Entonces no es lo mismo que el paladar tenga una concavidad suave que el paladar tenga una concavidad muy marcada. Porque si tiene una concavidad muy marcada, lo que se achica es el tamaño de la cavidad nasal. Entonces eso te puede llevar a que las personas tengan una tendencia a la respiración bucal. Y la respiración bucal altera un montón de cosas, ¿sí? Altera la dentición, altera un montón de cosas, ¿sí? La forma en la que deglutís, altera absolutamente todo. Y eso te puede llevar a una incluso alteración de la postura, ¿sí? Por esto de que cuando succionamos también utilizamos los músculos que sostienen la cabeza, los músculos del cuello, el trapecio, todos esos también tienen una función, que no es la misma cuando el bebé se alimenta con biberón, ¿sí? Laura dice, yo tengo muchos pacientes con dificultades del habla, que cerca de los 4, 5, 6 o más hay que cortarlo para lograr ciertos sonidos, o niños con deglución disfuncional o respiración bucal, exactamente. Los que tienen una visión más holística del proceso, como seguramente sos vos, Laura, si no, no estarías acá, eh, hacen como una relación. Bueno, está bien, vos no lo tratás ahora el frenillo corto, pero después te va a empezar a generar todo esto y todo esto. Y cuando lo cortás a los 6 años, y el chiquito tiene que volver a aprender dónde colocar la lengua para pronunciar ciertas palabras, dónde colocar la lengua para tragar y demás, y todo eso ya no es un reflejo, hay que enseñarlo y el chiquito lo tiene que adquirir. Entonces te toma más tiempo, es un poco más trabajoso, ¿sí? Sin embargo, el poco conocimiento, digamos, que hay sobre el impacto, el efecto de la alteración de la movilidad lingual que forma el frenillo, hace que hoy por hoy no se trate el frenillo corto en todos los casos mientras estamos en la etapa del recién nacido, y que haya algunos que prefieran dilatar o estirar un poco la intervención. Lo que sí por ahí hay que tener en cuenta es que el frenillo no se elonga, ¿sí? Porque a veces algunos dicen, bueno, vamos a esperar porque tal vez el frenillo se estira y después no hace falta. No, el frenillo no se elonga. Puede pasar que ustedes vean que tienen menos problemas de lactancia a las 6 semanas de los que tenían a la semana 2, pero porque toda la cara va creciendo, toda la boca va creciendo. Entonces puede que el bebé logre una acomodación que antes no lograba, pero el frenillo sigue corto y sigue estando ahí, ¿sí?
Si el bebé tiene frenillo labial superior, poco elástico o grueso, y no puede vertir el labio, ¿se puede producir la ampolla que vemos en algunos casos? Sí. Sí, el pediatra me dijo que es normal de los lactantes. Ahora sé que es el frenillo labial. Puede ser el frenillo lingual también, ¿eh? Puede que el frenillo labial esté bien y lo que tenga, digamos, el bebé sea un frenillo corto lingual, y la ampolla se está formando en realidad porque el orbicular de los labios está haciendo una presión excesiva, ¿sí? Para poder mantenerla prendida. En general los bebés que tienen frenillo corto tienen lenguas que no pueden adelantarse. Entonces, como la lengua no puede adelantarse lo suficiente, el acople a veces no es lo suficientemente profundo, y el labio termina de alguna manera compensando esa dificultad, haciendo más presión para poder mantenerse prendido. Y esa presión es la que te genera la llamada ampollita de succión, que yo también durante muchos años pensé que era normal, pero después aprendí que no, que en realidad tiene que ver con un esfuerzo, un mecanismo de compensación. Todos esos mecanismos de compensación, ¿sí? Que se van estableciendo, sobre todo cuando permanecen en el tiempo, ¿sí? También van generando como algunas parafunciones, ¿sí? Algunas tendencias a eh, sí, contraer o tensionar más algunos músculos que otros, ¿sí? Em, Me perdí dónde estoy con las preguntas. Bien, ahí va, qué bueno, gracias. ¿Puede cortarse el frenillo lingual espontáneamente solo? Si es una membranita, digamos, bien finita y está ubicada cerca de el borde alveolar, puede que al salir los dientes, capaz en un golpe y demás, se corte. Lo mismo podría pasar con el labial, pero no necesariamente. Puede pasar, pero no necesariamente. El frenillo labial sí, también se puede cortar. El único tratamiento que yo conozco para el frenillo labial es con láser, ¿sí? A diferencia del lingual, que cuando tiene una membrana claramente definible se puede seccionar con tijera, el labial, hasta donde yo sé, las personas que lo identifican y lo tratan son personas que lo hacen con láser. No conozco, capaz existe, pero yo no conozco hacer resección del frenillo labial con tijera. ¿Mm? Sería recomendable que si hay frenillo corto y no es necesario operarlo por la lactancia, sí mantenerse atento, claro, desde ya. Si vos observás que hay un frenillo corto, ir viendo qué es lo que pasa a la hora de la adquisición del lenguaje, la fonación y demás. Sí, sí, sí. Y en ese caso hacer una consulta en ese momento. ¿Mm? Gran mito que las fonos hacemos ejercicios o masajes para estirar el frenillo de los niños. No se estira, pero muchos médicos lo siguen diciendo. Capaz es como que buscan simplificar el objetivo de los ejercicios diciéndole a la gente que el frenillo se estira, pero en realidad no es que se estira, sino que a lo sumo otras estructuras empiezan a adaptarse o compensar la situación, ¿no? La falta de movilidad. ¿Sí? ¿Hay alguna patología cardíaca en la mamá que pueda causar hipogalactia? No que yo sepa, que me venga así a la cabeza. Supongo que alguna patología, alguna insuficiencia cardíaca muy severa que pudiera llegar a comprometer eh, la circulación sanguínea podría llegar a tener algún impacto sobre la producción de leche, pero no solamente se afectaría la glándula mamaria, sino todos los demás órganos y sistemas del cuerpo. Y se me hace difícil pensar una mujer que va a sostener un embarazo con una insuficiencia cardíaca muy severa. No, así que me venga a la cabeza una afección cardíaca vinculada a la hipogalactia, no, no, no quiere decir que no exista, pero por lo menos no es de lo que más se lee o de lo que está más escrito. No. ¿Alguna pregunta más? Tenemos ahí unos 5 minutitos y tengo que dejar la sala porque arranca otro grupo. ¿Alguna preguntita más? Este es el momento. Si no, será en el 2021.
¿Estamos? No, por favor, para eso estamos. Buenísimo, gracias a ustedes. Nos estaremos viendo en el 2021 seguro. No, ya no tenemos más. Ahora en diciembre ya no me toca nada. Espero no haberme olvidado de agendar algo, pero no. No. Ya no, hasta el año que viene no. Bueno, gracias. Que terminen bien este 2020, que esperemos que se termine pronto y que el 2021 venga mejor. Que como decía el otro día, el 2020 le deja la vara muy abajo, así que calculo que si el 2021 se esmera un poquito ya consigue ser mejor que este. Bueno, que tengan buen fin de año, que terminen bien y que empiecen mejor el año que viene. ¿Sí? Noé, te leo. En la clase decías que es necesario que 6 de los 12 pares craneales estén íntegros. Íntegros, sí, que tengan su funcionalidad conservada, sí. ¿En qué caso estarían afectados? ¿Por alguna enfermedad del bebé o por el parto? Sí, puede que las fuerzas mecánicas del parto generen atrapamientos o inflamaciones que afecten la funcionalidad, ¿sí?, de estos 6 pares craneales. ¿Sí? El 5, el 7, el 8, el 9, no, el 5, el 7, el 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? El 8 no. Buenísimo. Bueno, que tengan muy buen año, que terminen lindo. Nos estamos viendo el año que viene. Chau, chau. Cierro, ¿no, Fran? Sí, cierro todo porque después vuelven a abrir.